Hola, buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente a este capítulo, el cuarto de Buenos Aires Revelada. Hoy elegimos el tema relacionándolo con una cuestión que está muy candente últimamente. Estamos hablando de la Plaza de Mayo, con la modificación importante, quizás la más importante que se le ha hecho en años. Y hoy vamos a recorrer un poco la historia de la Plaza de Mayo, las innumerable cantidad de modificaciones que se hicieron, los monumentos que tuvo, los edificios que tuvo en la plaza y en los alrededores, para dar un poco, para comprender cómo fueron los cambios y que la idea que se ha impuesto hoy en día entre muchos preservacionistas de que la plaza tuvo una continuidad histórica que se puede mantener es un poco infundada, porque la verdad que se ha modificado enormemente en los últimos 200 años. Así que bueno, estamos acá con Agustín y Alejandro. Arranquemos entonces este cuarto programa dedicado en gran parte a la Plaza de Mayo. Bueno, un poco la pasión nuestra desde Historia Digital, desde Cronista de tu ciudad, ahora también con el apoyo permanente de la recientemente egresado arquitecto Lutovich. Siempre hablamos de la ciudad como un continuo y que lamentablemente nunca tuvo una protección patrimonial sustentable en el tiempo. Y creemos, vamos a utilizar una herramienta muy interesante digital que hizo Bruno, que fue justamente a través de la recreación en 3D de la famosa Recoba, y ver que lamentablemente la ciudad ni el país ha tenido una protección, y arrancando justamente por la Plaza de Mayo. Y vamos a nombrar muchas de las cosas que ha perdido la plaza, no solamente en su centro, sino también en su entorno. Y para que veamos que si no se protegió eso, mucho menos se iba a proteger el resto del país. Bueno, básicamente a mí me parece una muy buena oportunidad para replantearnos y para preguntarnos un poco a nosotros mismos qué es la noción de patrimonio, dónde empieza el patrimonio y por qué en ciertos momentos ciertos lugares, ciertos materiales, ciertos objetos son considerados patrimonio y en otros no, y qué es lo que determina el punto de inicio y del final de un elemento como patrimonio. Agarrándome un poco de lo que vos mencionaste antes, ¿no? Por ahí uno se podría preguntar qué hubiera pasado si cuando en la década de 1880 se hizo la remodelación de la plaza para generar la unificación que hay hoy por hoy y hubieran saltado proteccionistas diciendo que no se podía perder la plaza colonial que había visto la Revolución de Mayo con la Recoba que siempre había estado ahí, entre comillas, ¿no? Sí. Con todo lo que había sido de una manera y que no se podía hacer, ¿no? Y por qué hasta cierto momento las cosas tienen como un margen para cambiar y después cristalizan y parece que alcanzan un punto en donde ya no se pueden tocar y preguntarse si ese corte puede terminarse en algún momento y se puede caer en una etapa en donde nuevamente se piense que hay que cambiar cosas del pasado, que no todo lo que se hizo antes es perfecto y que hay que imponer algo que se hace necesario hoy por hoy y no esta cosa de la cristalización, ¿no? De los lugares. Pasa que la forma de determinar qué es patrimonial y qué no es muy caprichosa. Y fluctúa con las épocas, ¿no? Totalmente, porque hoy, por ejemplo... Que sea viejo no significa que sea patrimonial. No, totalmente. Aparte, por ejemplo, tenemos el ejemplo de las casas chorizo, que mucha gente quiere defenderlas a muerte cuando hay miles de millones por toda la ciudad. Tipológicamente son todas muy similares y hoy en día es insostenible una ciudad como Buenos Aires con casas chorizo. No. Cambia la matriz de vida, funcionamiento de la ciudad y al cambiar se tienen que modificar ciertas cosas. Por ejemplo, el empedrado en un mundo de automóviles como el que vivimos es insostenible. Entonces no puedes tener una avenida empedrada. Claro, como Alberdi. Alberdi, más allá del empedrado que pueda tener defensores o detractores, habría que preguntarle a la gente que vive en Alberdi que, por ejemplo, no puede estar con las ventanas abiertas. El permanente ruido, el clac, clac, clac que hay entre los autos impide que la gente pueda tener las ventanas abiertas. Es insoportable ese nivel de... Ese era un problema, el empedrado, es algo muy gracioso porque la gente lo ve como algo hermoso, que es lindo y demás, pero ya estamos hablando de que a finales del siglo XIX lo querían sacar. Si traes un ingeniero o un tipo de obra de la municipalidad del siglo XIX y viera las calles hoy en día, aplaudiría, porque ellos querían poner asfalto. El problema que era muy caro. Una cosa es un empedrado en San Telmo, que lo puedo
que creo que es muy interesante, pero por ejemplo en Palermo, donde ya no hay nada patrimonial ni nada No, antiguo, tiene que ser áreas más que nada turísticas. Por ejemplo, San Telmo es un área que tiene poca cantidad de habitantes, entonces sí podés mantener, sacar los autos de esas áreas, poner un empedrado, dejarlo un empedrado como la gente, y mantener un área puntual. No podés mantener toda la ciudad como estaba hace 100 años atrás. La mayoría de la gente no viviría en las ciudades de hace 100 años atrás. La mayoría de la gente no viviría en edificios de hace 100 años atrás. Porque todo el que haya visto un edificio del estilo francés y que lo comparás con un racionalista de la década del 40, el francés es horrible para vivir. Un edificio difícil de mantener, son fríos, están mal. Húmedos. Claro, húmedos. Poca proporción de ventanas, poca luz. Con muy poca luz, con patios internos, porque esa idea de que hoy en día te hacen 20 millones de departamentos chiquititos en una torre, eso estaba antes. O sea, en Colombo tenés unas fachadas hermosas y tiene una cosa que tenés una pared enfrente. Ahora, los terceros cuerpos de la mayoría de las casas de renta de 1915 y 1920 son cuadrados. Sí, y esos eran en las casas de renta de mucho dinero, que tenían primer y segundo cuerpo más como la gente. O tenés otras que son más cercanas a los conventillos, que son uno al lado del otro, una habitación con una ventanita microscópica. Volviendo al tema que nos compete, a ver si tenemos un concepto en el que los tres podemos coincidir. Estamos frente a la primera plaza del país que comparativamente con las capitales, no solamente europeas, no solamente unas capitales como en México, sino con otras capitales de provincia, estamos hablando de que la principal plaza del país no tiene la jerarquía que tendría que tener. No, para nada. Por eso se intentó tirar abajo la Casa Rosada y darle una apertura y ponerle unos gran edificios mucho más importantes alrededor. O sea, con muchos proyectos donde se eliminaba para hacer una gran explanada, para que sea más importante, porque antes de grabar hablábamos del Zócalo. El Zócalo tiene una dimensión, como la primera plaza mexicana, impactante, y hasta la Plaza Congreso es más grande, o la Plaza de Córdoba, o la de Tucumán, son mucho más importantes. Tenemos que pensar también que tuvo una resignificación el movimiento de la Pirámide de Mayo a través de las luchas de las madres, pero ese monumento estaba destinado a ser encofrado a otro. Y hay una gran historia que nace en 1907, que es justamente un monumento que iba a encofrar a la Pirámide de Mayo, que ni siquiera es una pirámide, es un obelisco. Y por eso fue corrida. Tenemos una mesa que es similar al formato de la plaza. Claro. Estaba frente al Cabildo y exactamente ahí, donde están las medialunas, estaba frente al Cabildo y en eje con la catedral, y era mucho más alta. Pero originalmente no era más alta, en realidad lo que era originalmente estaba en el centro de la plaza, porque la plaza originalmente estaba cortada a la mitad porque la plaza era este terreno. Lo que era este lado del terreno eran la plaza del fuerte. Ni siquiera era plaza originalmente, le pertenecía al adelantado. Era el terreno del adelantado. Claro, no nos olvidemos que Garay no era el adelantado, era un enviado del adelantado. Y el terreno le pertenecía a Garay, estaba lo que fue el Hueco de las Ánimas, que es el Banco Nación. El terreno del adelantado eventualmente pasan los jesuitas lo ocupan, pero ante la posibilidad de invasión se los cambia de lugar a la Manzana de las Luces y se demuele todo. Y ahí quedan dos plazas, pero originalmente esta era la plaza central. La plaza de la Victoria. Que fue la Victoria después de la invasión inglesa, sino era la plaza mayor también. Entonces, claro, la Pirámide de Mayo se encontraba en el centro de la vieja plaza, y no es que era más alta, sino que estaba más elevada. El talud era... Exactamente, cuando se la mueve al centro, como iba a caer encofrada, se la bajó, y por eso está en una depresión. Y por eso perdió cierta jerarquía. Igualmente algo que quiero notar es que la pirámide en realidad no se resignifica solamente por las madres, sino que se resignifica mucho tiempo atrás. Cuando viene justamente el movimiento de la pirámide, lo que se quería hacer era eliminar todos los agregados que se hicieron en 1853, que lo hizo Pueyrredón. Por eso se sacan las estatuas que ahora volvieron. Las 4 estatuas que ahora volvieron se quitan en 1912 y se pensaba eliminar todos los agregados extra. Pero el remate de Dubourdieu no era también de esa época. No, o sea, era de 1853, sí, el remate, pero lo querían sacar. Pero el remate no era una bola. No, la bola era de 1811.
Por eso era más, o sea, era menos importante. Era más chiquita, después se la eleva, Corredores del 53 la eleva, le pone la pirámide, la Estatua de la Libertad y abajo las 4 estatuas que después se reemplazan por las 4 estatuas que tiene ahora. Pues las originales se dañaron en la terracota y el material como... Sí, claro, pero volvemos, o sea, era de muy mala calidad. Sí, totalmente. Y cuando la mueven al centro la quieren eliminar todo para dejarla como el original y que quede dentro de cosas, y eso no ocurre. O sea, no se llega a cambiar porque, o sea, para 1912 la pirámide hacía más de 60, 70 años que había sido de esa forma. Para que tengan una idea, hablamos de 1907, se hizo un gran concurso, pero impactante concurso. De hecho, Gastón Malet, que es el arquitecto francés que con Dunant hizo tantas casas de renta en Buenos Aires, viene a propósito de un proyecto con su socio de Sermón, que había sido su mentor en la Escuela de Bellas Artes de Francia. Ese concurso se hace en 1907, lo gana Cayetano Moretti, que es un impactante arquitecto italiano, y el escultor Luigi Bresolada. Ellos ganan ese concurso, lo cobran, hacen las maquetas. Se presentaron varias maquetas de esa cantidad, eran creo que 70 los proyectos. Se hacen los moldes de yeso a escala monumental, porque no era un moldecito de yeso, no era una maqueta, sino que tenían hasta 4 metros de circunferencia, y se presentaron en el pabellón del Centenario. Ah, mira que bien, y hay fotos de esa Hay fotos de eso, sí, te las vamos a mostrar. Y bueno, se las encuentro. yo también. Mándamela. Y entonces, hay algo muy impactante, eso no solamente se realiza, por eso es lo de la curva que vos siempre nos contás. Claro, cuando en 1912 se mueve la pirámide, de hecho estaban construidos los cimientos del monumento, y por eso es el subte, la línea donde está llegando, lo más lógico es que terminara en el centro de la plaza. Claro. Pero como estaban los cimientos, la curva que hace entre la estación Perú y el Plaza de Mayo está esquivando esos cimientos que todavía están ahí abajo. Y es una tirantería metálica muy importante en cruz, sí, justamente para soportar el peso de este monumento. Entonces, fue tan grande la vergüenza que tuvieron Cayetano Moretti y Eugenio Brizolara por no haber realizado un monumento que cobraron, que de su propio pecunio publicaron un libro comentando todo lo que había pasado, porque fatalmente argentinos empezaron a encarecer los... Además pidieron que el monumento sea aún más grande que el boceto original. O sea, hay un cambio de, bueno, no queremos que sea más alto, que cambien más cosas. Creo que en el original la pirámide de Mayo no estaba contemplado que estuviera dentro. Sí, tengo las fotos y la... Sí, pero en el original, porque yo lo que leía me parece... Sí, lo que pasa es que muchos habían presentado proyectos, se estiraba mucho presentar proyectos que ya habías usado en otros lados. Entonces muchos presentaron proyectos que no contemplaban, por eso gana Brizolara, porque contempla el encofrado. Claro. Pero igualmente una nota al pie, el segundo premio de este concurso termina en la Plaza del Congreso. Y sí, y hubo que cambiar del guión, digamos, todo monumento tiene un guión que se expresa a través de los frescos o de los relieves, sobre o bajo relieves que tenga. Entonces el monumento de la Plaza del Congreso, que es de un belga, de Weck, y termina, sí realizándose el segundo, pero como era para la independencia lo terminan modificando para claro, que es lo que hicieron eliminar. Cuando empiezan a construir en 1914, los del Congreso dijeron, no está para el Congreso, hay que volarlo. Y esa es una idea que, por supuesto, se había realizado, porque de hecho en La Plata había un gran monumento hecho por Duparc que tapaba un poco la gobernación de Dormal y fue eliminado del centro de la Plaza San Martín, ¿no? Se llama, o creo que cambió de nombre, que primero se llamaba Primera Junta, después le cambiaron el nombre a Plaza San Martín, alguna historia hubo. No recuerdo ahora en el momento, porque La Plata no es mi expertise, pero la verdad que hay testimonios de cómo fue arrancado un tremendo monumento. Así que bueno, la Plaza de Mayo siempre ha sido manoseada, ya lo vemos desde el principio de la historia de la ciudad, ya con el tema de los jesuitas, después la construcción de la Recoba fue como un gran momento importante, en 1802, que irónicamente, como tantas otras construcciones, se la construyó temporalmente hasta que se aprobaron los planos de una Recoba mucho más grande que se iba a construir, imitando a la Recoba de Lima. El tema es que esos planos nunca llegaron, nunca se aprobaron y terminó quedando el modelo que pusieron temporalmente. ¿La Recoba era un emprendimiento privado?
No, era un emprendimiento que llevaba adelante, si no mal no recuerdo, el Cabildo. Porque el Cabildo recién estaba Buenos Aires, era Empezando hacía menos de 40 años que era capital. El problema de Buenos Aires y por qué la Plaza de Mayo es tan mínima es que Buenos Aires hasta 1776 no se vuelve capital del virreinato, era una ciudad carente completamente de importancia. Era una aldea. Era una que ni aldea llegaba. Un villorio. Si uno ve dónde estaban los centros de poder del virreinato el último español, lejón del tarro. claro, estaba México, la gran capital, y Lima. Y después, todo el virreinato, los virreinatos españoles daban hacia el Pacífico, Claro. salvo en España, que daba un poco al Atlántico y tenías la isla de Cuba, que tenía una posición en las Antillas, pero Buenos Aires estaba en un área completamente abandonada y que no empieza a cobrar importancia hasta que el avance portugués. Ahí es cuando se decide Después del Tratado de Tordesillas. Ahí es cuando se decide hacer Buenos Aires la capital de un nuevo virreinato, porque Lima está demasiado lejos para generar un control ahí. Pero Buenos Aires no tenía prácticamente, cuando se independiza en 1800, cuando empieza la Revolución de Mayo, seguía siendo un pueblerío mínimo. Córdoba es mucho más importante. Totalmente, era muchísimo más importante. Era una ciudad totalmente marginal dentro del esquema del virreinato y digamos, del imperio español, que no proveía ningún tipo de producto muy valioso, no tenía importancia política y además carecía, en parte, esa era parte de su problema, carecía de canteras, de materiales naturales para producir grandes edificios destinados a durar y con cierta importancia, que además no los necesitaba porque no tenía ningún poder que detentar, Claro. pero eso no colaboraba en lo más mínimo a que la ciudad tuviera un formato de arquitectura imponente, que tuviera los recursos para generar gran arquitectura y que, digamos, tuviera una arquitectura que estuviera destinada a durar y a dar una cierta imagen, ¿no? De hecho, el fuerte no existe para nada, o sea, no hay, Queda muy poco. realmente ni siquiera nadie se preocupó por darle una interpretación histórica a través de un hito, a través de una fotografía, a través de nada de la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo ha perdido, por ejemplo, el Hotel de Londres o con la confitería famosa, la confitería Sonámbula, que era del ingeniero Pedro Coni, padre del arquitecto Coni Molina. Perdió la vista al antiguo Congreso, de que milagrosamente se conserva la fachada y la sala, pero eso desapareció. Perdió, por ejemplo, las grandes diagonales que tenía del otro lado. Como los chanfles, las ochavas. Claro, las ochavas gigantes que tenía, que esas ochavas estaban ahí para esquivar los baluartes del fuerte. Claro. Y uno se perdió cuando metieron el Ministerio de Economía, que antes habían metido también el edificio de rentas nacionales, pero bueno, lo echaba medio y conservado. O sea, antes ese borde, ese chanfle que tiene, esa gran ochava que tiene el Banco Nación se repetía simétricamente y sobre esa ochava estaba el antiguo Congreso y el nuevo edificio de la FIP se comió completamente esa ochava. Ya el Ministerio de Economía también no permite que esa ochava continuara y ya reventaron la simetría. ¿La o Cenillos? Era de la Ría. Sí, fue una obra de 1864 que fue prácticamente la primera obra que hizo el gobierno de Mitre porque Buenos Aires carecía de un Congreso Nacional. Sesionar en la Manzana de la Luz. Exacto, se venía usando la sala de representantes, que es un hemiciclo que está en la Manzana de la Luz justamente, y fue una de las primeras obras institucionales del gobierno, digamos, unificado nacional de la Argentina. Recordemos que se pierde el primer Teatro Colón, obra de Charles Henry Pellegrini, después es modificada por Hunter Schroeder para hacer el famoso Banco Nacional. Sobreviene la crisis de 1890 y justamente el hijo del presidente Pellegrini crea el Banco Argentino a partir de 1890, el Banco de la Nación, en el lugar donde había estado el Teatro Colón de su padre y que termina en la década infame. Quizás la mejor obra, lo que mejor nos dejó la década infame, que es el edificio de Bustillo como Banco de Nación. Entonces ahí tenemos en muy pocos años 3 edificios, o sea, uno que cambió de uso pero después fue demolido. También se perdió todo lo que es el nuevo Banco Italiano, que era una obra de Roland Le Bayer. Después políticamente se quemó la curia a través de la reacción después del bombardeo de Plaza de Mayo. Y bueno, el bombardeo de Plaza de Mayo también. Tenemos
O sea que también... Ahí, si uno ve las fotos viejas, alrededor del monumento Belgrano hay una especie de guardas de bronce, y eso se pierde después del bombardeo. Hay una foto que vi por ahí donde una de estas guardas está reventada, y si uno se acerca al monumento Belgrano, hay esquirlas. La única bomba que cayó sobre la plaza, creo que no estalló, o si estalló fue justo al costado del monumento Belgrano. Entonces esas cosas todavía están esparcidas por el lugar. De las fotos antiguas que conocemos, ¿cuál es la versión preferida de ustedes de la Plaza de Mayo? La mía es quizá la de Campos Salles. Y la de Campos Salles fue como el gran momento, incluso fue más imponente que la de 1910. Claro. O sea, le metieron toda la carne al asador ahí, porque era el momento de mostrarle al Brasil el poder de la Argentina. Toda la visita de Campos Salles fue una demostración de poder. Año 1900, era el primer presidente extranjero que se dignaba pisar suelo patrio. Y además, ya con todo un viejo enemigo. Un viejo enemigo que estaba siempre se existió. Todos los ejércitos lo que tienen son las hipótesis de conflicto, y con Brasil era una hipótesis de conflicto fuerte. Incluso te diría que en esa época está más fuerte que con Chile. Totalmente. Era el gran hegemón que siempre había sido el cuco de Latinoamérica. Tenés el Brasil que no para de expandirse y se llevó puesto por delante todo. Recordemos que la flota de Brasil llegó hasta Carmen de Patagones. Sí. O sea, en la guerra contra el Brasil. Sí, eso relacionado con toda la historia imperial de Brasil, que tuvo un vínculo muy diferente con su digamos, madre patria, con su metrópoli, que las ciudades... Bueno, es uno de los pocos casos de la historia donde una monarquía originaria de un país se exilia completamente, y el imperio de portugués, la Casa de Braganza, termina siendo la Casa Real en Brasil. Después, bueno, se abre, pero realmente fue el trasplante de un reino. Sí, es una identidad muy particular en esa parte de la historia, ¿no? Hay una ciudad que yo quiero conocer dentro de Brasil, que es Petrópolis, justamente, que está cerca de Río de Janeiro, y conserva la belleza imperial de lo que fue la corte de Pedro I y Pedro II. Claro. Sí, yo creería, parecido a lo que dicen ustedes, que el punto caramelo de la Plaza de Mayo como lugar está entre 1900 y 1920, 1930. La foto de la Nevada de 1918 también es una muy linda, creo que es la... Diría que por ahí ya con el banco italiano, el de... Ay, no me acuerdo de la tríada de arquitectos. La década del 30, la actual. Sí, era... de Lorenzo Taboada y Roca. Ahí va, bueno, ya con ese edificio, que me parece que es superior al edificio de Lemonnier en escala y un poco... De Levayer, que es un poco superior en escala y en nivel de laburo que el que... Pero me parece que rompía con la altura. Rompía un poco con la altura, pero en cualquier caso se correspondía más ponerle con el hotel de la avenida, el hotel de Super que estaba en la vereda de enfrente, o que daba como un salto de escala que podría haberse continuado sin hacer la calidad de edificios que hay hoy por hoy en la Plaza de Mayo, que está muy por abajo de lo que debería tener la plaza principal de la capital de la Argentina. Hay una serie de... Estoy de acuerdo en eso, en lo que decís vos, que hay una serie de edificios bastante genéricos, bastante... desangelados, intrascendentes, aburridos, porque si uno se pone a analizar, ¿no? Hay una colección de plazas principales que pueden ir desde la plaza del Palacio de la Moneda en Santiago hasta la plaza principal de Lima, la de México, grandes ciudades, ¿no? Hablemos de ciudades que se pueden comparar en población y en importancia a Buenos Aires. Y en general hay como un toque unificador en todas ellas, que se puede dar desde el estilo colonial hasta la modernidad o el Art Deco que tiene la Plaza de la Moneda, que tiene una serie de edificios bien años 30, que forman un corredor con una forma como de Y, que se va cerrando, muy interesantes. La Plaza de Mayo lo que tiene es un cocoliche de edificios. Yo creo que se intentó hacer esto mismo, con el edificio del Ministerio de Economía y la FIP, tenían esta idea continuada. Se iba a hacer detrás del Cabildo, también se pensó en construir un edificio. Un eje claro, exactamente. Que originalmente esos proyectos, al menos con este edificio del Cabildo, que se iba a hacer detrás del Cabildo, y con el edificio, el actual anexo del Senado, el edificio de ahorro postal, claro. Yo vi proyectos de dos estilos, neocolonial y racionalista. Entonces hubo en un momento como la pujanza entre que fuera todo neocolonial o
todo racionalista. No vamos a poder poner todas las fotos porque es una locura, pero tengo entendido que por lo menos esa parte de Irigoyen o Victoria, de la calle Victoria, cambia mínimamente 5 veces. Sí, Hay una cantidad de edificios, ahí hubo lotes que vendían, entraban, salían de edificios de una manera increíble, o sea, no debe haber durado ningún edificio más de 50 años, salvo los que están los racionalistas de ahora, pero realmente hubo mucho cambio de edificios. Lo que se nota mucho es que no existió nunca una política de parte del Estado de adquirir los terrenos que daban a la plaza como para generar mínimamente, o que el propio Estado instalara un eje, u obligar a los privados a mantener una cierta regla, porque si vemos lo que hay hoy por hoy en Plaza de Mayo en general, no tiene un criterio unificador, o por lo menos una idea de esos lineamientos se ven en Diagonal Norte. Es la única calle de Buenos Aires que tiene un lineamiento de alturas y de estilos que se continúa, y también en Diagonal Sur. Mismas alturas, tienen todos ese segundo balcón, el balcón arriba y el balcón abajo. Se intentó eso mismo en la avenida 9 de Julio, pero hay algunos que si uno lo ve se ven esas cosas. Duró muy poco, pero no se mantuvo. Solamente Diagonal Norte consiguió ese estilo que se buscaba. También hay que entender... Bueno, había un proyecto, en la 9 de Julio había un proyecto, creo que de Bautier o de Previch, era directamente bloques casi socialistas, de hacer como una gran trinchera y con edificios de altura arreglada, de altura normada. Que son los que dice Bruno, que se llegaron a empezar a construir en el momento en donde estuvo bien firme la normativa, y con el tiempo se fue soltando la correa de eso. Como siempre, este país no le faltan normativas, falta gente que las cumpla y que las haga. Pudimos proteger la Avenida de Mayo, 13 míseras cuadras. Sí. Bueno, ya desde el vamos, igualmente la Avenida de Mayo es una aberración, si te pones a pensar, era innecesario construirla, fue un despliegue de innecesario de gasto de dinero público por algo que hoy nos es caro porque nosotros lo hemos vivido y lo disfrutamos, pero yo creo que el problema fue, para mí el problema fue anclar todo en la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo tendría que haber quedado como a un costado, como algo muy bonito, y el centro cívico se tendría que haber movido a otro lado, ya sea Plaza Miserere, como se pensó varias veces, o a Palermo, podrían haberlo hecho en los bosques. Bueno, en la continuación de la Diagonal Sur, supuestamente ahí va a ir el famoso la intendencia. Pero de todas formas, las diagonales también te anclas a la Plaza de Mayo, todo gira alrededor de la Plaza de Mayo. No puedes soltar el centro histórico. Están aferradísimos a eso desde los tiempos de la misma colonia. O sea, no hablamos de las fuentes, en un momento estaban las dos fuentes en la Plaza de Mayo. En estas fotos que nosotros decimos, en la foto de 1900 Campos Salle o la nevada de 1918, todavía se conservaban las dos fuentes. Una sola. Las dos fuentes estuvieron brevemente cuando la Plaza de Mayo todavía no era tal, estuvieron junto a la pirámide en este lado de la plaza. Eso después, en el proyecto 1883, lo que se pensaba hacer era tirar la pirámide de Mayo, poner una gran columna en el centro de defensa, más o menos como la estatua de la Valle ahora, y ahí se iban a poner las dos fuentes. Como la pirámide nunca se tira, una de las fuentes se coloca frente a la estatua de Belgrano. Ese estuvo bastante tiempo, pero la otra estuvo girando por diferentes lugares. Estuvo donde hoy está el Monumento de los Españoles, y no recuerdo en qué otros lugares, pero donde faltaba había que meter algo, pum, me metían esa fuente. Es un clásico de Buenos Aires. Recordemos que hasta el mismo monumento Belgrano es un monumento controvertido porque es la unión de dos esculturas de dos escultores distintos. Sí, un cambalache. O sea, claro, las escalas distintas. El caballo es mucho más grande. Le dieron un pony a Belgrano, y uno es de Santa Coloma y el otro creo que es de Carreveleus. Entonces completamente distinto. Ahí ya vemos ahí pero yo creo la argentinada. Por eso yo lo que creo que la Plaza de Mayo es la mejor forma de definir un argentino. O sea, es un quilombo. Está todo hecho así como viene. Bueno, vamos a hacer, no sé, tiramos el cabildo, cortamos un pedazo y ni se les ocurrió. Cuando tiran abajo el cabildo para la Avenida Mayo, no se les ocurrió, aunque sea tirar el otro lado y dejarlo todo emparejado. No, tiramos esto y nada, después lo vemos. Y estuvo ahí sin la torre, después le metieron una ochava solamente porque sí, para continuar la línea Diagonal Sur. Que eso estuvo 30 años hasta que decidieron continuar Diagonal Sur. Querían tirar el atrio de la catedral para continuar Diagonal Norte. Entonces vos te das cuenta que es todo improvisado, todo hecho así nomás.
Que recordemos que en nuestra catedral le falta el campanario, el campanile. Una torre, o sea, tenemos una torre, parece una universidad, parece cualquier cosa. La catedral debe ser por lejos la iglesia más triste de todas las iglesias de Buenos Aires, sí, de las principales. Y había un proyecto del Morra justamente para que fue el que hizo el piso, para dotarla de un campanile que nunca se hizo. Sí, que debería tener. Y otra cosa, es algo que siempre me llamó la atención a través del hobby que tenemos de ver edificios antiguos y plazas y fotos aéreas, es que como no sé quiénes son los responsables de esa parte urbanística de la ciudad, pero como ahí sí que veo que hay una política, un continuo, odian los parterres. ¿Por qué odian los parterres? Y porque cuesta un montón mantener. Pero han desaparecido toda la plaza de la Fuerza Aérea, o sea, donde estaba. Pero Impresionante. costoso de mantenerlo. Todo lo que era el diseño original de Thais en Recoleta, desaparecido. Los parterres cuesta mucha plata mantenerlo, es así. O sea, vos de Plaza de Mayo, desaparecido cuánto, sí. Años hace, años y años. Sí, todo lo que. Generalmente el problema de los parques es que cuesta mucho mantenerlos. Es todo muy bonito, pero incluso hoy en día está la idea de que no todo el mundo rompe todo, son unos animales. Cuando se empezaron a plantar árboles en Buenos Aires alrededor de 1860, la gente iba y los rompía porque sí. O sea, en las memorias municipales, la policía tenía que evitar que la gente rompiera árboles porque sí. Y de hecho el Parque de Sama tenía rejas. El Parque de Sama nace enrejado. El botánico, en una de las memorias municipales, dice que le sacaron las rejas y las tuvieron que volver a poner porque la gente rompía todo. Cuando, algo muy gracioso... La Casa de Rosa, los famosos portones del Parque de Palermo. Sí, pero además, algo muy interesante, en un momento Alvear le pintó hacer del Borda un paseo. Pero ni siquiera es que quería eliminar el Borda, él quería que estuvieran los locos ahí adentro, pero la gente pudiera circular libremente. Entonces, la gente iba a molestar a los locos, a hacerlo enojar para reírse, y les robaban a los locos que los hacían para que tuvieran actividad, cultivar sus propios vegetales, y les robaban los vegetales a los locos. Entonces, el descontrol de la gente nace de tiempos inmemorables. Sí. No nace. Es una cuestión natural. Claro. Y la sociedad justamente es lo que evita que eso se expanda y continúe. El tema es que vos, los espacios públicos, mantenerlos cuesta mucho dinero. Eso es lo que la gente no dimensiona. Por eso vos ves los parques que hay en Alemania son mucho más agrestes, porque son mucho más fáciles de hacer. Si vos tenés un camino semi-rural con árboles, claro, donde no los estás controlando ni nada, no te cuesta casi nada mantenerlo. Se cae un árbol, lo tenés que correr, poner unos banquitos. En cambio, si vos le pones... los parques de allá son árboles con algún Los parques franceses, lo que pasa es que el parque francés básicamente es una demostración de control sobre la naturaleza. Es una forma de dominio, de demostración de dominio. Mirá lo que puedo hacer, la naturaleza me responde a mí. Soy Luis XIV, la naturaleza va a hacer lo que yo le digo. Bueno, en eso los árabes son maestros, porque la alhambra y todo lo demás, ellos que no tenían agua permanentemente, lo que muestran son acequias, canteras. Bueno, y los romanos también, el hecho de que todo lo que había detrás del agua que llegaba a la ciudad, de controlar la naturaleza y doblegarla, es un mensaje imperial. No solamente son tus edificios, sino son las cosas que podés conseguir. Pero bueno, estábamos en el tema de los parterres y de por qué la jardinería francesa es mucho más cara que la alemana, el control sobre la naturaleza y demás. Pero bueno, concluido ese tema, estábamos hablando de la plaza y su entorno y de la historia de la plaza y los cambios que se están viniendo ahora en la plaza. Como dato de color para cerrar con lo de los parterres, podríamos decir que como había una película de Ken Loach que era Mi nombre es lo único que tengo, hay apellidos que te condicionan. Por ejemplo, Gustave Duparc, que fue un arquitecto que en La Plata era justamente el jefe de paseos públicos, y nosotros contratamos después de Thais a Forestier. Y Forestier, justamente el forestador, era justamente alguien que hacía parques y paseos públicos. Así que bueno, entonces estábamos hablando de el nuevo proyecto, el gran cambio que está viniendo en la plaza y toda la gran controversia que se armó alrededor de este cambio. Y los grupos que salen en contra a decir que es una destrucción de un patrimonio histórico, y del otro lado... ¿En qué momento histórico se tendría que haber anclado? Ahí está, mucha gente dice que están destruyendo la plaza de Thais, cuando de la plaza de Thais ya para la década del 50 no quedaba nada.
El dibujo original de Thais apenas sobrevive. Muchos, por ejemplo, se pensarán que los canteros centrales de la plaza eran de la época de Thais, y esto no es verdad, esos son agregados tardíamente. Y la plaza que tenemos o que teníamos hasta hace poco era un producto de la época de Cacciatore. Claro. Si bien los dibujos eran en la forma de los caminos y demás venían de antes, la plaza que conocemos como tal es de esa Sí, época. parte del paquete de obras que Cacciatore desarrolló para la época del Mundial 78, como para darle una imagen, una presentación a los lugares principales de la ciudad a tono con la cantidad de turismo internacional que él quería recibir, ¿no? Claro. Hubo todo un rediseño de la Plaza de la República, por ejemplo, un rediseño de la Plaza de Mayo, hubo un trabajo importante puesto en varios puntos estratégicos de la ciudad para dar una imagen argentina a lo que el gobierno militar consideró un momento clave para dar buenas impresiones, digamos. La palmera, la famosa palmera del 2001, ¿cuándo había sido implantada? Esas se pusieron en 1900 con la llegada de Camposayo. Claro. ¿Ah, sí? Así le podés sacar la fecha a las fotos. Ves que tan antes está la palmera y más o menos sabés de qué época. Mira, la Solo para datación. entendidos. Claro, Solo datación para de palmera, entendidos. tenés que saber La datación de cada cuánto palmera. crece la palmera. Especialista. Ah, esa es la famosa palmera que queman en el... Claro, que sobreviven, todas las palmeras están. Pero por ejemplo, Claro, los palmera, árboles sí. La prendieron fuego, pero la planta no murió. no murió. O sea, se prendió fuego y no sé si llegó a agarrarla completa o Claro. una parte. Yo pensé que la habían cortado. No, están el otro día pasé y estaban todas. Pero por ejemplo, muchos dicen los árboles de Thais, de la plaza de Thais prácticamente no queda ningún árbol de los originales. No, porque además la plaza tuvo distintas camadas de árboles, porque en cierto momento en donde la sociedad estaba menos sensible de los cambios y más a favor de renovar, primero tuvo paraísos, después tuvo palmeras y después tuvo Sí. plátano. Las palmeras vuelan en el 94 con Thais, pero hasta Claro. entre el 84 y el 94 todo palmeras. Hay una foto muy conocida de la plaza durante las obras de Thais, donde ya se ve la Casa Rosada con el portón unificado y toda la tierra removida, donde hasta hacía poco tiempo antes habían estado las palmeras, ¿no? Que estaban en todo el perímetro, si no me Claro. equivoco. Sí. La verdad es que el render que pusieron el gobierno es muy pequeño y no se ve mucho, así que no parece haber gran interés. De todo lo que rescato, porque hay un colorido medio raro de lo que va a quedar, por lo menos me parece lindo que hayan puesto los... ¿cómo es el árbol este? Plátanos. No, el árbol que tiene la flor... Jacarandá. Los jacarandá. Me Ah. parece que va a ser interesante Sí. si queda con esos jacarandá, porque la verdad Sí, hay que ver si los árboles, qué pasa con los árboles. O sea, bueno, que al menos el poner- render, Sí, render claro, habla de pero unos jacarandá, pero... Vos viste cómo son los renders. Claro. Pero la verdad que me parece Claro. interesante que como firma de Buenos Aires, eso me parece que puede ser lo mejor que Sí, tiene. otra cosa también que es muy loco, que esta nueva Plaza de Mayo recupera el tamaño que tenía antes de la demolición de la Recoba. Claro. O sea, en 1883 la plaza se achica, porque originalmente llegaba hasta todo lo largo de la Recoba y se achica 2 arcos de cada lado de la Recoba. Eso, Claro. se ve en Ah, eso no sabía. eso se ve en las fotos. Ahí sí le podemos sacar el tamaño que tenía. Y ahora volvería a tener prácticamente el tamaño que tuvo hasta 1883. Claro. Entonces, y se la unifica un poco con la Casa Rosada. Pero y también lo que se hace al eliminar los canteros centrales, que esto estaba en la Plaza de Mayo del 55, por ejemplo, es tener una vía de movimiento de gente, porque no podemos dejar de pensar que la plaza en sí funciona como un centro distribuidor de personas. Pero claro. Toda la gente que va del norte a sur y de sur a norte, y toda la gente que viene hacia la entrada del subte. Sí, me hace pensar un poco en el proyecto que había circulado hace un par de años, que pensaba en un zócalo liso, en donde se proyectaran o se mostraran de alguna manera digital los distintos momentos Un y mapping. claro, un mapping, pero como semipermanente de la plaza. Qué locura. Sí, yo me acuerdo, ¿El cuñado de quién tenía la máquina de mapping? no sé, pero habría que buscar la noticia porque se discutió en su momento, se habló de enrasar la plaza y dejarla... Sí, eso fue la época de Tellerman. Es probable. Sí. Fue una polémica que la de ahora queda cortita. En Ah, no, comparación. pasa que la de ahora, aunque sea, mantiene ciertos dibujos originales, cierta
hay como una continuidad, si bien va a ser algo prácticamente nuevo, pero lo otro era arrasar y aparte ponerlo a la altura de las calles. Básicamente era un espacio completamente de Un hueco cemento, ¿sí? realmente más parecido a lo que originalmente fue la Plaza Mayor, porque pensemos que en la época colonial no existía el concepto de plaza verde, donde Claro. uno iba a ponerse bajo la sombra de un arbolito en un banco. No, la plaza era un hueco que era simplemente la ausencia de edificación. Claro, que Ese- por lo general eran los lugares donde quedaban las, ¿cómo se llama? Las lagunas, donde no podían construir Claro. porque se llenaba de agua. Como Plaza Lorea, Libertad. Plaza Libertad, Lorea, La Valle, era el lugar donde era el desaguadero de los pequeños riachitos y no podías construir. Claro. Ahora que han puesto el helipuerto en el entorno de la Casa Rosada, porque la verdad que era un Incorrecto. despropósito total ante cualquier ataque o una indisposición de cualquiera que sea el presidente, recorrer 100 metros, o recordemos cómo fue el escape de la Rúa, que no se podía posar porque el edificio, no lo aparte de lo viejo que es, estructuralmente había sido dañado por las bombas, así que no lo iba a soportar. Me parece que lo que le está faltando a Buenos Aires es una gran explanada, o sea, nuestro zócalo. Y me parece que se podría aprovechar todo el espacio que hay. Lamentablemente ahora pusieron ahí el monumento a Juana No, Azurduy. esto está lo Lo pasaron pero me parece que frente al CCK ese sería el gran espacio que tendría que Sí, tener. bueno, ahora está- un espacio celebratorio, nos falta un espacio celebratorio. Es la 9 de julio, en el obelisco. No, bueno, pero ya no lo es con el Metrobús. Lo llenas de gente y ya es lo mismo. Claro, No, ellos pero se me puso la parece- función de tránsito por arriba Sí, de la no sé si conocen Brasilia o han visto algo. Brasilia tiene algo que es la rebelión, no de rebelión como tal, sino de fiesta, que es donde se festeja el Año Nuevo. La gran explanada de ministerios de Lucio Costa y de Niemeyer en Brasilia es un lugar donde entran hasta 400.000 personas. Tenés hacia todos los costados, como si fueran fichas de dominó paradas, los ministerios de Niemeyer, 12 ministerios. Al final tenés el Ejecutivo y ahí podés tener una tierra, o sea, donde se juntan millones de personas, toda de blanco, para... Sí, no, para es fin muy de año. complicado, acá no tenemos el lugar. Ahora con el corrimiento que están haciendo de la Rábida va a quedar como un corredor mucho Sí, más para- largo. Bueno, eso me parece que eso sería para aprovechar. Habría que volar el monumento a Abraham de ahí para que Sí. quede un lugar No, pero ya plano. a la de Juan Zurdi ya no la van a mover y el de Brown tampoco. Claro, pero es por una ahora. lástima que nadie se dé cuenta urbanísticamente que nos Sí, falta no, un lugar, claramente un no, lugar no. de reunión. No es que no se dan cuenta, sino que a nadie le importa. No. Los lugares de reunión, por ejemplo, donde tocó Cerati y Pero Graves quiero decir, un vos, tiempo para vos irías a brindar un 31 en Plaza Mayo. Ni pedo. ¿Ocurre? No, pero en todos lados. Es que no ocurre por algo. Bueno, pero en Socialmente todos no lados está tenés- impuesto, no es como No, está es en como el escuela. carnaval, porque En el la Plaza carnaval San existe Marcos. en la mayoría de las ciudades de Sudamérica y en Buenos Aires no se celebra y a nadie le Bueno, interesa. el carnaval ahora hubo 32 cortes de calle en vez de llevarlos a un solo lugar. Sí, sí. Sí, pero Forzadamente se trata del Estado forzar una cosa carnestolenta que no pasa de 4 o 5 murgas y sus padres y hermanos y favorecedores. Pero Bueno, pero la aparición del carnaval, pero fíjate que el carnaval en sí antes era mucho más importante. En la década del 30 era un Sí, momento. es un evento. Claramente hubo una caída por justamente la bueno, represión pero que si se vos vivió. hicieras un gran carnaval, por ejemplo, en la Avenida de los Italianos, me parece que ahí tenés un gran espacio como para hacer un Sí, gran pero carnaval. claramente a nadie le interesa hacer grandes cosas. Se usa el Parque 3 de Febrero para eso. Cuando tocó Cerati gratis, hará unos casi 10 Pero me años parece o un más. contrasentido en una ciudad que realmente tiene un montón de Sí. movimiento, donde Sí, la lo feria tiene. Masticar metes 20.000 personas en una hectárea. Me parece extraño que no haya alguien con un criterio escenográfico. Uno pudo haber estado de acuerdo no con la celebración del escenario, pero con lo de Fuerza Bruta, Claro, con Grossman, por el Bicentenario. por el Bicentenario, por lo menos ahí hubo una puesta en escena de algo. Discutible o no discutible, Ujú. pero hubo un movimiento popular y hubo un movimiento de algo. A mí me da la sensación de que falta un criterio escenográfico, Bueno, sí que una está gran arena. ¿No tenemos una gran arena en Buenos Claro, Aires? no. No, pero porque tenemos 50 estadios chiquitos por todos lados. Sí, pero estadios que congestionan. Sí, claramente. O sea, no Sí. estoy diciendo que esté. Cualquiera que haya ido a River o que viva en el barrio River o que viva en Cortland y tenga la mala suerte de trabajar en el centro, el día que tocan los Rolling Stones se quiere matar. No, claramente, o sea, pero de vuelta volvemos a lo mismo que se ve en la Plaza de Mayo.
no hay planificación, se hace todo Sí, sobre la marcha. cosas O lo espasmódicas. ves en La Plata, tenés dos equipos de fútbol, cada cual con su estadio diferente. Tenés en Avellaneda dos equipos de fútbol, uno al lado de un estadio al lado del otro, del mismo tamaño. ¿En qué país se ve eso? Hay un gran espacio, por ejemplo, que está entre la cancha de Ferro, el nuevo puente que hicieron, Sí. y una dependencia grande de la Policía Federal, que ese es durante mucho tiempo fue un depósito de autos abandonados. Ese es otro espacio que me parecería que nos falta un lugar celebratorio con un hemiciclo. Con algún... Sí, sabes que sí. Si la dirigís, sí. Tenés que hacer Sí, algo. es un juego a todo o nada. Le falta simetría a Buenos Aires. Bueno, le falta esa gran simetría de un lugar donde haya una gran arcada. Todo el mundo se maravilla con la Plaza de San Pedro, y nosotros no tenemos un solo lugar, un hemiciclo con columnas, con una logia, con algo que te invite, que sea una cosa como para festejar el mundial. Claro, de festejar el mundial algo. Me parece que es la gran deuda que sí, tiene. el lugar por excelencia sigue siendo, a pesar del Metro, sigue siendo el Obelisco. Todo el mundo se junta en el Obelisco y en Diagonal Norte. Cuando hay grandes eventos que por lo general son futbolísticos. Claro, son- cuando se habló de proyectar el mundial en la pantalla de Coca-Cola en el 9 de julio, y se dijo que no por los posibles disturbios que podrían haber generarse cuando tenés tanta gente, sobre todo futbolistas, todos tan cerca los unos de los otros, pero ese es el lugar al que va la gente. Vos tenés un festejo o un problema o algo, se mueve entre el eje, la Avenida de Mayo, entre la Plaza Congreso, la Plaza de Mayo, Diagonal Norte y el Y el Obelisco. obelisco, sí. Ese es el espacio por el que se mueve la gente en la ciudad. Sí, los reclamos sociales, donde También. se juega el juego de la expresión de lo que se está reclamando. Totalmente. Cuando fue o es Congreso, o es Plaza de Mayo, o Plaza de la República. Es el triángulo. Claro, por ahí no me sé explicar, pero lo que yo veo que en otros lados los espacios no están interrumpidos. Cuando vos querés ir hacia el Congreso, podés manifestarte todo lo que quieras, y lo vimos en la multitudinaria marcha de esta semana con el 8M, pero lo que te quiero decir es que vos llenás la Plaza de Congreso y tenés árboles, pérgolas, el tremendo monumento que hablamos hace un rato, tenés parterres, fuentes, Claro, pero el falta problema- un espacio abierto que tenga una contención hacia los costados y que sea donde uno pueda dirigir a la gente ahí. Eso Claro, es lo que digo. el problema es que a lo que es la protesta política, olvidate. No, protesta política, no, le falta un lugar celebratorio a Buenos Aires. Sí, pero la Que no gente- esté interrumpido por el mobiliario urbano. La gente va a ir al obelisco. Yo no creo que si vos haces otra cosa de este lejos, la gente ya va al obelisco por el mismo motivo, porque todo Está puesto en sigue un lugar a- estratégico. pero aparte está todo agarrado a la Plaza de Mayo. Ujú. Todo sigue agarrado a la Plaza de Mayo hace 200 años. El gobierno nacional y anterior el gobierno provincial estaba todo alrededor de la Plaza de Mayo. Sí. Salvo con Rosas, que se va a Por Palermo. eso te estoy diciendo que este espacio estaría al costado de la Plaza Rosada. Sería ideal. Sí, pero hay que ver si lo podés mover a la gente para ese lado. Si realmente interesa mover a la gente para ese lado, y también estaría medianamente interrumpido, porque vos tenés la curva de la rabia, que si bien se va a achicar, va a seguir estando ahí con tránsito en el medio. Hay que ver igualmente ahora con el tema del camino que están El haciendo Paseo del del Bajo. Paseo del Bajo. Ahí también vas a tener una continuidad bastante más grande del otro lado. Pero hay que ver cómo lo resuelven, porque también tenés el túnel del ferrocarril oeste, que no podés bajar ahí, no podés hacer nada en ese espacio porque tenés el túnel que sale y tenés una explanada enorme. ¿Qué van a hacer con el túnel? El túnel va a seguir ahí, o sea, el proyecto... Pero no es y el- la trinchera no La lo trinchera rompe. está por delante del túnel. Vos tenés Yo nunca vi la salida del túnel, ¿ese de dónde sale? sale justo donde antes estaba, justo viste la rápida. Sí. Bueno, ahí viste que vos avanzás unos metros y tenés una caída. canchita, sí. Ahí. Claro, pero Claro, donde están las canchitas, Ahí hay un nivel. paleón. Claro, hay un desnivel grande enfrente a la Casa Rosada, que Sí. ese desnivel Sí, 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 la justamente trinchera de- es por donde sale ahí. Claro, el túnel sale exactamente abajo de ese lugar. Nunca vi. Está medio escondido, es un lugar muy pequeño, debe Sí, tener eso. FCO dice arriba. Sí, escrito con pintura. No, está tallado de la tallado. manera. Sí, Yo me está. acuerdo que es una cosa muy pequeña y muy intrascendente, que además está escondida atrás de esas canchas, como decís vos, y no era fácil de ver, pero en algún momento, creo que bicicleteando por ahí, lo noté. Sí, pasa que para ese lado nunca nadie va, porque vos cuando entras si vas para ese lado es para ir a Puerto Madrid, vos ya entrás por Sarmiento.
o del otro lado por Belgrano. No, además es un recoveco por el cual ninguna persona se va a acercar a ver qué es lo que hay porque no sé, no se espera nada bueno de la Solamente vía que va pasa. hacia un paredón, ¿viste? Solamente cuando sabes lo que estás buscando y te acercas a la vía y ves para dónde va y dices, ah, mira, ahí está. Claro, la lo boca, ves claro. pero de lejos, mucho no te vas a acercar. Bueno, y ese era el ramal Castelar Puerto Madero directo, Claro, que pero- nunca más. Se usó muy brevemente, yo creo que fue por, hay que ver cuánto le costaba a la empresa usarlo, Sí. que dijo no nos sirve o cuánta gente lo usaba. El túnel estaba inhabilitado, había tenido unos problemas relacionados Sí. con inundaciones o con Además era peligroso. No, básicamente era peligroso porque son 2000 metros sin, Claro, sin un escape hay una intermedio. salida, la salida está en la Plaza Congreso. Claro. Claro, Es la única salida exactamente, que hay. hay una salida en Plaza Congreso, pero además el túnel le habían hecho muy poco mantenimiento y a las vías también, estaba como funcionando a medio de regalo ese promo. Dios mío, ¿no? En cualquier lugar de la ciudad del mundo eso tendría hoy un tren Sí, sí, lo que pasa es que turístico y se No, llenaría. seguimos hablando de- no, porque te entras por un túnel donde no ves nada, No. hasta que salís al otro lado, ¿no? Bueno, lo contarías adentro. Sí, pero no, Con tampoco un es- poco de imaginación. No sé, no creo. Fíjate la cantidad de kilómetros que tiene Nueva York de túneles de subte abandonados y que cada tanto encuentran una estación. Que, mira, había una estación acá. sí, sí, Ni está idea. lleno de eso Nueva York Sí. y Londres también, tiene un montón de pequeños fragmentos y ramales, pero Londres es una red de más de 400 kilómetros. Claro, pero lo que voy es, todos, Sí, sí. el tema es, hay que ver si ese túnel realmente te sirve, porque uno puede decir, sí, un ramal turístico, pero ¿para qué? No, vamos a Castelar, de Puerto Madero a Castelar, para un turista eso no le Conocer la zona oeste, por Pero ende. hoy de 11 está bien que está el subte. Pero no va, pero no de- sé. ¿eh? La entrada al túnel está como... Está pasando, Once. Sí, como El 300 túnel te metros suelta a la pasados. altura de Salguero, de No todas baja. esas calles, no tenés chance de pasar por Once. Claro. Tendrías que volver marcha atrás por Va, la de vía. 11 salir, frenar y volver a entrar. Gascón, Porque el que, creo que es la altura donde sí, sale. el que entra a 11 es otro túnel que se entra del otro lado más adelante. Que es el que sí sale de baja. la línea A. Claro, que baja la línea A, pero no hay una conexión entre la estación Sarmiento y el túnel. Ahí donde. Chicos, yo no sé nada, no soy arquitecto, no soy ingeniero y con esto vamos a terminar y nos mato. ¿Yo sabes lo que te hago? ¿Sabés lo que hago? Díaz Vélez. Vos venís Díaz Vélez y te metés por el túnel y salís a Puerto Madero, se llenaría de gente. Es una autopista por ahí, agarrar cosas y hacer. No te entran los autos que van a meter. No, es un túnel nuevo, un túnel No, transformado. tiene que ser dos túnel. autos te meto ahí. Dos autos te meto ahí. Y le vas pasando imágenes de No, la porque ciudad la de los verdad lados. que el Díaz Vélez es la no avenida. Vos Es venís la avenida contento, inútil. la avenida inútil, porque vos venís a Logomayo y después vos terminás en las canchitas esas y Sí. te metés en el quilombo. Te vas de a abajo. Gallo. Te dobla ahí Te vas a la- Gallo, o sea. Es una- La avenida que no tiene sentido. La avenida sin sentido. Quedó, y deben haber querido en algún momento tirar abajo para continuar por otro lado y nunca se ¿Por hizo. dónde? Y qué sé yo, no por el Por el túnel. túnel. Muchas gracias. Buenas Bueno, nos noches. estamos viendo entonces en el próximo capítulo.